quiero hablar, hermano, de una reforma en relación a la confesión. Continúo con la reforma y tiene que ver con lo que yo dije hace rato. La palabra hebrea que significa confesar es yadá. Confesar es yadá. Esta palabra yadá se deriva de la palabra yad. ¿Qué significa yad en hebreo? Mano, brazo. Yad va desde aquí, hermano, donde comienza el brazo, hasta la punta de la mano. Esto es yad. En hebreo esto es yad. Ahora, el uso de mi yad, o sea, de mi brazo y de mi mano, es muy importante para la confesión. En ese texto que leímos, por ejemplo, Levíticos 16:21 dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza. ¿Ves que para la confesión había que usar qué? Las manos. Igual cuando la persona ofrecía el holocausto, tenía que colocar las manos sobre el holocausto, o sea, usaba las manos. Para nosotros eso no significa nada, hermano, pero para un hebreo sí, porque las palabras explican muchas cosas. Las palabras hebreas explican muchas cosas. Por eso le explico, hermano, en relación a yad. Yad es mano, brazo. Y confesar es yadá. Como haciéndonos entender, usa tus manos para confesar. Es importante que usemos las manos para confesar. Ahora, voy a hablarle de 2 cosas en relación al uso de las manos. De la palabra yadá, aquí lo tengo, de la palabra yadá se deriva la palabra Yehudá. ¿Qué es Yehudá? Pues Judá, lo que nosotros conocemos normalmente como Judá, la tribu de Judá. Recuerda, hermano, que muchas palabras hebreas las han cambiado. Judá realmente no se llama Judá, es un nombre modificado. Se llama realmente Yehudá. Y así se llama la tribu. El hijo de Jacob no se llama Judá, se llama Yehudá. Pero su nombre, ¿de dónde se deriva? De esta misma palabra yadá. Se deriva de la palabra yadá. ¿Y de dónde se deriva la palabra yadá? De mano, brazo. Ahora, eso no es casualidad, hermano. Todo eso tiene... El Eterno creó este lenguaje. El Eterno creó el hebreo. Y le dijo a los hebreos, tome, ustedes van a hablar con este lenguaje. No, que yo quiero hablar español, quiero hablar... No, este es el lenguaje que ustedes van a usar para hablar. ¿Por qué? Porque esa es mi lengua santa. Porque esa lengua mía fue hecha especialmente para enseñarle muchas cosas. Bueno, esta es una de las cosas que voy a explicarle aquí en relación a este juego de palabras, hermano. Y en Judá, la tribu de Judá, se deriva de la palabra yadá. Yadá le dije que significaba ¿qué? Confesar, ¿verdad? Confesar. Yadá, que es confesar, se deriva de yad, que es mano. Entonces, como el Eterno diciéndonos, usa tus manos para confesar. Voy a explicarle algo más, pero voy a usar la palabra, porque es que a la gente como que no le gusta cuando uno no usa la palabra, porque piensa que los está engañando, ¿verdad? Primero, cuando tú vas a confesar, yo te dije que cuál era el mayor problema de la confesión, las iniquidades. ¿Sabes qué es lo que te cuesta a ti confesar? Las iniquidades. Porque son cosas que tú haces mal, pero que tú no sabes, que tú no entiendes. Ese es el problema más grave, hermano, en la confesión. Una persona que no conoce mandamientos, estatutos, ordenanzas, ¿qué va a confesar? Para confesar su pecado, dice, Señor, yo no sé en qué te he fallado, Señor, porque no me han enseñado, pero nada. Pero perdóname, Señor, todo lo que yo he hecho mal. ¿Qué más le toca orar así? Perdóname, Señor, todos mis pecados. ¿Sí? ¿De qué está hablando? De las iniquidades, porque está reconociendo, no sé nada, no me han enseñado nada. Por eso yo le expliqué, hermano, que yo oro de manera distinta. Yo confieso pecados de impureza aparte, pecados de profanación aparte, confieso pecados de injusticia aparte, confieso las iniquidades, le doy un tratamiento aparte y otras cosas que no le he enseñado todavía, lo hago aparte. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es el problema en la confesión? La iniquidad. Pero ¿por qué de la palabra yadá se deriva la palabra Yehudá? Voy a explicarle una de las razones.
Y Judá tiene que ver con la tribu de Judá. Y el Eterno dijo en su palabra, y le pongo el ejemplo de Deuteronomio capítulo 12, 5 al 7, dice que en el lugar que yo escogiere, o sea, él escogería un lugar para establecer su nombre, para poner su nombre. ¿Y cuál fue el lugar que él escogió? ¿O cuál fue la tribu que él escogió? La tribu de Judá, esta misma tribu, y es Judá. Pero recuerde que, por favor, cuando yo hable de la tribu de Yehudá, en Venezuela ya le expliqué que está en el occidente del país, ¿sí o no? Pero también les expliqué de un lugar que él escogió para establecer su nombre, y también les hablé de ese lugar. Táchira. Ese fue el lugar que el Eterno escogió en Venezuela para establecer o poner su nombre allí. En este lugar, hermanos, será conocido el Eterno como el Dios de esta Venezuela. Ahora, este juego de palabras nos enseñan algo, que para yo confesar, yo debo ir a un lugar para confesar. ¿A dónde tengo que ir? A Yehudá, o sea, a la tribu de Judá, al lugar de la tribu de Judá. Y eso se lo expliqué yo cuando le respondí la pregunta de dónde buscarlo, ¿sí o no? Eso está donde Jeremías 54 y 5, ¿verdad? Irán andando y llorando y buscarán a Adonai su Dios y preguntarán por el camino ¿de quién? De Sión. ¿Y Sión dónde el Eterno la va a establecer? Tachir. ¿Y Tachir es qué? Parte del territorio de Yehudá en Venezuela. Y allá es donde tiene que ir el pueblo a aprender cómo confesar. ¿Se entiende? Estamos hablando de confesión, ¿verdad? Porque, hermano, mientras el venezolano tenga por iniquidades todas las iniquidades que tiene, no va a saber qué va a confesar. El Eterno tiene que decirle, mire, ustedes tienen muchas iniquidades y ustedes necesitan aprender qué es lo que están haciendo mal para que aprendan a confesar sus pecados. Y usted tiene que ir ¿a dónde? Al territorio de Yehudá. En Venezuela hay territorio de Yehudá, así como en Israel también hay territorio de Yehudá. Ese es el diseño, hermano, no hay otro diseño. Ese es el diseño que está en la palabra. Ahora, sigo diciendo, estoy hablando de reformas, ¿verdad? Entonces, en reforma en la confesión, ¿cuál es? Que el pueblo para aprender a confesar, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que venir para acá, hermano, para el Táchira. Y aquí van a aprender a confesar. Van a aprender cuáles son sus iniquidades para que entiendan qué es lo que tienen que confesar. Para que dejen de decir, Señor, perdóname todos los pecados. Así no, hermano, al Eterno no le agrada así. Tú tienes que reconocer bien lo que estás haciendo mal para que dejes de hacerlo. Ok. ¿Por qué razón? Estoy explicando las razones por qué la confesión tiene que hacerse en Yehudá. Explicando este juego de palabras, ¿verdad? Yad, Yadá, Yehudá. ¿Por qué razón? Porque en Yehudá está una enseñanza. Una enseñanza. ¿En qué parte de Yehudá está la enseñanza? ¿En qué parte? Sión. ¿En qué parte? Jerusalén. Jerusalén, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, ¿dónde va a quedar? Táchira. Estoy dándole las respuestas por qué hay que ir a este lugar. Otro texto, Isaías 2:1 al 3. Lo que vio el profeta Isaías, hijo de Amós, acerca de Yehudá y de Jerusalén. Ahí y de Judá y de Jerusalén. Y Yehudá, estoy leyendo en hebreo, ¿verdad? Porque estoy explicando en hebreo. Yehudá y de Jerusalén. Jerusalén es ¿qué? La capital de Yehudá. ¿Ve? Jerusalén es la capital de Judá. ¿Qué dice ahí? Acontecerá en lo postrero de los tiempos. O sea, en los tiempos finales. O sea, para nuestros tiempos. Que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob
y nos enseñará sus caminos. ¿A buscar qué? Ellos vienen a Jerusalén, vienen al monte Sión a buscar qué? Una enseñanza, ¿ves? Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la Torá, saldrá la ley. Porque ellos tienen que venir a aprender a confesar aquí, porque de Sión saldrá la Torá. Y la Torá, hermano, me enseña qué es lo que yo debo confesar, me enseña cuáles son mis iniquidades. Porque, hermano, nosotros lo que tenemos que hacerle es una guerra a nuestras iniquidades. ¿Y cómo yo le voy a hacer la guerra a mis iniquidades? Aprendiendo Torá. ¿Y la revelación de la Torá dónde es? Sión, Jerusalén. En el Táchira, hermano. Hablando lenguaje coloquial. En el Táchira es donde el Eterno va a traer esa revelación. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. ¿Y cómo yo voy a aprender a confesar? Aprendiendo el camino, aprendiendo la Torá, buscándola en ese lugar. Sigo hablando de la reforma. Fíjate, hermano, que el Eterno en Jerusalén estableció una casa, una morada, mejor dicho, un templo. Y en ese templo habitaba la Shekinah, la gloria del Eterno. Y lo que quiero decir, hermano, porque el Eterno va a hacer las cosas bien, conforme a su palabra, y fíjese lo que yo digo, lo digo conforme a la palabra, aun cuando a algunos no les entre, ¿no? ¿Sabe por qué a algunos les cuesta entender esto? Porque tienen años y años y años de enseñanza de lo mismo. Y les cuesta entender, hermano, aceptar, recibir un plan del Eterno. Y para yo explicar más el plan, perfeccionar más el plan, aparte, hermano, de que el Eterno escogió al Táchira como la Nueva Jerusalén, también en el Táchira el Eterno va a levantar su casa, un templo. Así como el Eterno le ordenó a Salomón construir un templo, a David, a Salomón construir un templo. O como aquel segundo templo que construyeron en los días de Zorobabel, ¿verdad? Y cuando aquel templo se construyó, y aquí el Eterno, hermano, va a ordenar construir su casa, su morada, porque el Eterno va a habitar entre nosotros. El Táchira será casa del Eterno en este tiempo. ¿Y por qué? Pues fácil entender, hermano. Mire, si el Eterno no habitara entre nosotros, imposible sería, hermano, sobrevivir a toda la angustia que nosotros vamos a padecer. ¿Usted sabe por qué aquel pueblo no murió en el desierto? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto al desierto, ¿usted sabe por qué ese pueblo no murió en el desierto? Porque el Eterno habitaba en medio de ese pueblo, a través de un tabernáculo que el Eterno le ordenó construir a Moisés y a ese pueblo. Ahora, hermano, ellos necesitaron tener la presencia del Eterno, la casa del Eterno, la morada del Eterno allí entre ellos para que ellos no murieran, para que los guardara de sus enemigos y los guardara de todos los peligros del desierto. ¿Sabe qué, hermano? Las cosas que nosotros vamos a vivir en Venezuela son más terribles que las que vivieron los israelitas en el desierto. Y con más razón necesitamos que la presencia del Eterno esté entre nosotros en este tiempo. Y por eso el Eterno, hermano, nos está preparando para que su morada, su habitación, su presencia, su casa, su Shekinah, esté entre nosotros. Porque Él solamente puede habitar, hermano, en medio de un pueblo santo de verdad. En medio de un pueblo santo de verdad. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando el Eterno establezca su casa, automáticamente ocurre una reforma en la confesión. Estoy hablando de la confesión, ¿verdad? Y estoy hablando de la reforma de la confesión. Voy a explicarle lo que dice en 1 Reyes 8, 37, 38. Dice, si en la tierra hubiere hambre, ¿en Venezuela hay hambre? Pues sí. Pestilencia, tizoncillo. En Venezuela hay pestilencia, añublo, langosta o pulgón. Si sus enemigos la sitiaren, ¿Venezuela va a ser sitiada por sus enemigos? También. O sea que esta palabra aplica, ¿verdad? Claro que aplica. Si sus enemigos la sitiaren, en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Dice, toda oración
o toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, tu pueblo de Venezuela, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de Israel y Venezuela. Cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, dice, y extendiere sus manos, ¿a dónde? A esta casa. ¿Extendiere qué? Yad. ¿Y sabe qué es Yadá? Yadá es esto, extender las manos. Esto es Yadá. Yad es la mano, el brazo, pero cuando yo hago esto es Yadá. Extender el brazo. Y extendiere sus manos, pero, o sea, yo tengo que ser Yadá, ¿a dónde? A Yehudá, a Jerusalén, a una casa. Dice, si extendieres sus manos a esta casa, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada y perdonarás. Dice, y perdonarás. O sea, ¿qué quiere decir? Que el perdón está condicionado, ¿sí o no? ¿Estaba el perdón condicionado o no ahí? Eso es una reforma. Cuando la casa no estaba construida, ¿lo tenían que hacer? No, pero cuando la casa fue construida, automáticamente ocurrió una reforma en la confesión. Y eso es lo que le estoy explicando, hermano. El Eterno va a construir una casa aquí. Pero voy a explicarle por qué la reforma. Ya se lo expliqué, pero se lo voy a volver a aclarar. Dice, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos. Ahora, ¿qué significa extender? Que yo haga yadá, o sea, que yo confiese. ¿Yadá qué es? Confesar, pero con mi mano. Mis brazos extendidos, ¿hacia dónde? Yo miro, busco en los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y me ubico, hermano, y trato de hacer lo que hizo Daniel allá en Daniel capítulo 6, hermano, y eso lo hacía el pueblo porque esta era la ordenanza en la oración. El Eterno le ordenó a su pueblo cuando estuvieran en cualquier lugar, cuando ustedes hayan sido desterrados a sus enemigos, está aquí mismo en Primera Reyes 8, ustedes lo pueden seguir leyendo, dice que el Eterno le ordenó, ustedes mirarán hacia Yehudá, hacia Jerusalén, o sea, hacia Judá, hacia Jerusalén y hacia el lugar de la casa. ¿Pero por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el Eterno estableció esa ordenanza para la oración? Pues fácil de entender, hermano. Voy a explicarle por qué. Primero, ¿por qué vinieron las plagas? ¿Por qué fuimos sitiados por los enemigos? ¿Por qué? Por nuestras iniquidades. Ajá. ¿Y por qué nosotros hemos caído en iniquidades? O sea, practicando pecados que no sabemos ni entendemos. Y que muchas veces defendemos. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia. Y cuando el Eterno le dijo al pueblo, extienda la mano hacia allá para que confiese, ¿sabe qué le estaba diciendo el Eterno? Hacia allá, donde tú vas a extender la mano, yo quiero que entiendas que allá tiene que estar tu corazón, porque allá yo tengo un lugar donde está mi sacerdocio, porque allá yo he revelado mi Torah, mis leyes, porque allá yo te voy a enseñar cuáles son tus iniquidades, para que allá tú entiendas qué es lo que estás haciendo mal y tú dejes de hacer lo que estás haciendo mal, y así yo te pueda perdonar. Porque mientras tú sigas practicando tus iniquidades, tú estás mal conmigo. ¿Ya entendieron, hermano, por qué tenía que extenderse la mano hacia allá? Y en este tiempo, hermano, el venezolano va a tener que extender sus manos hacia este lugar, hacia el Táchira, hacia una casa que él va a levantar aquí. Porque el Eterno va a dar una enseñanza que nos va a librar de nuestras iniquidades. Y esa enseñanza, hermano, todo aquel que confiese sus pecados, confiese sus iniquidades, va a tener que obligatoriamente recibirla para poder ser perdonado. ¿Entendieron por qué tenía que extenderse las manos, los brazos? Ahí está la explicación. Paso al siguiente punto.